Pues mira, si alguien entra a casi cualquier página web hoy en día, lo primerito que salta en la pantalla es el típico aviso pidiendo aceptar las famosas cookies. Uy, sí, las de siempre. Exacto. O sea, básicamente el sitio te está pidiendo permiso para instalar un pequeño código en tu navegador que altera la configuración, lee cómo te comportas en el sistema y pues reescribe las reglas para supuestamente optimizar tu experiencia, ¿no? Claro, se mete en el sistema para modificarlo desde adentro. Justo eso. Y la verdad es que revisando la montaña de estudios clínicos, psiquiátricos, virológicos que nos compartieron para la inmersión profunda de hoy, me di cuenta de que esa es la analogía perfecta para lo que vamos a discutir. Es una muy buena forma de verlo, fíjate. Sí, porque ¿qué pensarían quienes nos escuchan si les dijera que existe una sustancia química, un tinte de hace más de 100 años, que hace exactamente eso, pero en el centro de mando de las células humanas? ¡Wow! O sea, entra al cuerpo, lee el nivel de estrés del sistema y reprograma el funcionamiento biológico desde adentro. Es de verdad una locura. Es una forma brillante de enmarcarlo, porque la medicina moderna nos ha acostumbrado a fármacos hiperespecializados. Ajá, una pastilla para cada cosa. Exactamente. Si hay un problema de serotonina, pues se diseña una molécula que encaje en un solo receptor específico. Si hay inflamación, se bloquea una sola vía química. Sí, todo muy dirigido. Pero la literatura médica que tenemos sobre la mesa describe una molécula que parece tener acceso de administrador, como decías, a múltiples sistemas del cuerpo humano al mismo tiempo. No ataca un síntoma aislado, sino que cambia las reglas del juego a nivel celular. Y el gran giro de esta historia, y por lo que yo misma estaba súper sorprendida, es que no estamos hablando de una terapia genética multimillonaria, ¿eh? Para nada. Estamos hablando del azul de metileno, o sea, un colorante básico. Y la razón por la que esto es absolutamente fascinante y por la que cualquiera debería prestar atención es que estamos ante una pastilla baratísima que desafía todo el modelo de una enfermedad, un medicamento. Es como una navaja suiza. Ándale, una navaja suiza farmacológica. Y para entender cómo un simple tinte puede tener aplicaciones tan diversas, desde tratar la depresión hasta frenar infecciones virales, pues tenemos que ir al nivel más básico de la biología, que es la energía. Totalmente. Al final todo se reduce al intercambio de electrones. Nuestra primera fuente es una revisión exhaustiva del Dr. Martin Alda, que se publicó por ahí de 2019 y explora el uso del azul de metileno en trastornos neuropsiquiátricos. Ok. Para entender cómo funciona esto, hay que observar a las mitocondrias, que, recordando un poco, son las plantas de energía dentro de nuestras células. Las generadoras. Exacto. En un cerebro con depresión o trastorno bipolar, estas plantas de energía a menudo sufren de disfunción. O sea, tienen fugas de electrones, lo que crea estrés oxidativo. Es como un motor que quema aceite y se sobrecalienta. A ver, vamos por partes para visualizar esto mejor. Haz de cuenta que la red eléctrica de una ciudad está fallando. Ajá. Hay picos de voltaje, apagones y los transformadores están echando chispas por todos lados. Lo que la revisión de Alda sugiere no es que el azul de metileno simplemente apague la ciudad para calmar las cosas, ¿verdad? No, para nada. Sino que actúa como una especie de batería auxiliar o un transformador inteligente, ¿no? Esa es la clave mecánica, justo ahí. El azul de metileno tiene una propiedad química única. Puede donar y aceptar electrones con una facilidad asombrosa. ¡Órale! En bioquímica, a esto se le llama ciclo redox. Cuando la mitocondria está fallando y no puede procesar la energía correctamente, el azul de metileno interviene, atrapa los electrones sueltos que están causando daño y los transporta de forma segura a donde deben ir. O sea, repara el flujo eléctrico de la célula. Literalmente. Y al hacer esto, estabiliza la producción de energía y limpia todo ese estrés oxidativo. Las neuronas, de repente, tienen una fuente de poder limpia y súper constante. Y el impacto clínico de reparar esa, red eléctrica neuronal es brutal, especialmente en el trastorno bipolar. O sea, uno de los mayores dilemas en la psiquiatría es tratar la fase depresiva del trastorno bipolar, porque Hoy sí, es complicadísimo. si a un paciente se le da un antidepresivo tradicional muy fuerte, se corre el riesgo de hacer un cortocircuito y empujarlo hacia el otro extremo, hacia un episodio de manía. Claro.
Es como pisar el acelerador a fondo en un coche que... Que tiene los frenos súper desgastados. Exacto, te vas a estrellar. Pero el estudio muestra que el azul de mepileno, tanto a corto como a largo plazo, alivia la depresión y la ansiedad sin provocar ese rebote hacia la manía. Y logra esa estabilización precisamente porque arregla el motor desde la base energética, en lugar de simplemente inundar el cerebro con neurotransmisores como hacen otros fármacos. Claro. Ahora bien, la literatura también emite una advertencia que es crucial mencionar. A ver. El azul de metileno es un inhibidor de la enzima monoaminooxidasa A, o MAO-A. Ok. Esta enzima es, haz de cuenta, como el equipo de limpieza que descompone la serotonina en el cerebro para que no se acumule. Ah, ya entiendo. Entonces, si el equipo de limpieza está bloqueado y el paciente toma, no sé, otros medicamentos que suben la serotonina, se crea un embotellamiento peligrosísimo. Un embotellamiento que puede desencadenar el síndrome serotoninérgico, que es una toxicidad bastante grave. Uy, sí. Por eso, a pesar de ser un tinte muy accesible y muy seguro por sí solo, en el contexto psiquiátrico requiere una vigilancia clínica rigurosa, sobre todo si se combina con otros fármacos. No es algo para tomar a la ligera. Entendido el riesgo, creo que queda súper claro. Ahora, hagamos un ejercicio de lógica con los datos. A ver. Si sabemos que el azul de metileno mejora la eficiencia de estas plantas de energía celulares, pues la intuición nos dice que al hacer un escáner cerebral deberíamos ver un cerebro trabajando a máxima potencia, ¿no? Sí, eso pensaríamos todos. O sea, más flujo sanguíneo, más consumo de oxígeno, literal un mapa de calor encendido en rojo brillante. Pero la ciencia nos da una bofetada de realidad con nuestra siguiente fuente, que es un estudio de neuroimagen de 2023 liderado por Singh y su equipo. Y fíjate que los resultados de ese estudio parecen, a primera vista, un error de medición. O sea, analizaron cerebros humanos y de ratas usando resonancia magnética. A los humanos les dieron dosis bajas de 0.5 y 1 miligramo por kilogramo de peso, y a las ratas entre 2 y 4 miligramos. Y aquí está el detalle que rompe la cabeza. El flujo sanguíneo cerebral global se redujo. Sí, bajó. Y la tasa a la que el cerebro consumía oxígeno y glucosa también bajó. Y, a ver, me detengo aquí porque parece una contradicción total. Ajá. ¿Cómo puede una sustancia que supuestamente optimiza y protege la energía neuronal terminar apagando el flujo de sangre y bajando el metabolismo? O sea, suena que está asfixiando al cerebro. Sí, suena fatal. Pero la respuesta está en un fenómeno biológico fascinante que se llama hormesis. ¿Hormesis? Exacto. La hormesis dicta que la respuesta de un organismo a una sustancia no es una línea recta, sino que es una curva. A cierta dosis hace una cosa y a una dosis diferente hace lo opuesto. Pero hay un factor de contexto en este estudio de Singh que resuelve todo el misterio. ¿Cuál es? Que todos los sujetos, tanto los humanos como las ratas, eran individuos completamente sanos. Ah, ahí está la trampa. O sea, no estaban reparando un motor descompuesto. Exactamente. Un cerebro sano ya opera bajo un equilibrio perfecto, lo que llamamos homeostasis. Si a un sistema que ya es eficiente, le inyectas un optimizador de electrones superpotente, como el azul de metileno, la mitocondria empieza a generar energía con un esfuerzo mínimo. Claro. Y el cerebro, que es una máquina increíblemente inteligente para ahorrar recursos, se da cuenta de esto. Ajá. Dice, bueno, si ahora puedo producir la misma cantidad de energía con menos combustible, pues no necesito bombear tanta sangre ni quemar tanta glucosa. ¡Órale! O sea, es decir, la reducción del flujo sanguíneo no es asfixia, es eficiencia extrema. Totalmente. El cerebro simplemente baja sus propias revoluciones porque la sustancia está haciendo el trabajo pesado de transferir los electrones. Es un mecanismo de autorregulación puro. El azul de metileno no obliga al cerebro sano a acelerar de más, sino que le permite entrar en un, digamos, modo de bajo consumo, pero manteniendo el mismo rendimiento cognitivo. ¡Qué locura! Y esa capacidad de obligar a los vasos sanguíneos a contraerse y reducir el flujo nos da una pista vital. Porque, a ver, ¿qué pasaría si usamos ese mismo mecanismo en un escenario de pesadilla? ¿Sí? Digamos, en una persona que está sufriendo un choque alérgico masivo, una anafilaxia, donde la presión arterial cae a cero y se está desangrando internamente, por decirlo de alguna manera. Sí, un colapso total. Exacto.
Y esto nos lleva a los estudios de Óbora de 1997 y el de Groneberg de 2001 sobre los choques sistémicos. Sí, el choque distributivo es uno de los eventos más caóticos que puede sufrir el cuerpo humano. Durante un choque anafiláctico severo, o pon tú en un choque séptico por una infección masiva, el sistema inmunológico entra en pánico absoluto. Se vuelve loco. Sí. Para tratar de llevar glóbulos blancos a todos lados, el cuerpo inunda el sistema con una molécula llamada óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un vasodilatador brutal. O sea, si pensamos en el sistema circulatorio como la red de tuberías de una casa, Ajá. el óxido nítrico hace que todas las tuberías se ensanchen al triple de su tamaño simultáneamente. Exacto. Entonces, la presión del agua desaparece. La sangre simplemente deja de circular con fuerza y el oxígeno no llega a los órganos vitales. Y a veces, la epinefrina, que es, pues, la medicina tradicional para esto, no logra volver a tensar las tuberías por sí sola. Y es justo ahí donde el mecanismo de intercambio de electrones del azul de metileno vuelve a brillar, pero esta vez como un antídoto de emergencia. ¿Cómo funciona ahí? Bueno, el óxido nítrico es producido por una enzima que se llama óxido nítrico sintasa. El azul de metileno interviene e intercepta la señal química, bloquea la acción de esta enzima. O sea, literalmente apaga la fábrica de óxido nítrico en medio de la crisis. ¡Wow! O sea, funciona como una válvula de cierre principal. Al detener esa inundación química, las tuberías recuperan su tensión normal casi de inmediato. Sí, en cuestión de nada. De hecho, los estudios documentan cómo se usa en sinergia con la epinefrina, ¿no? Así es. Mientras la epinefrina intenta desesperadamente hacer que el corazón bombee con más fuerza, el azul de metileno sella las fugas sistémicas. La presión arterial sube, la saturación de oxígeno se recupera y pues se salva la vida del paciente. Todo con una simple infusión de un tinte azul. Es que es increíble porque está atacando la raíz molecular del colapso, no solo tratando de compensar el síntoma, que es lo que hacen muchos otros fármacos. Claro. Y si este tinte es capaz de neutralizar una respuesta inflamatoria tan violenta generada por nuestro propio cuerpo, pues la literatura médica nos obliga a hacer la siguiente pregunta lógica. ¿Cuál? ¿Qué ocurre cuando el detonante de esa respuesta inflamatoria es un invasor externo? Aquí es donde la historia pasa a territorio de defensa táctica. Así es. Hablemos del escudo antiviral. Tenemos varias fuentes impresionantes en la mesa. O sea, el estudio de Lee de 2020 sobre virus tropicales como el Zika y el dengue y los trabajos paralelos de Gagestán y Dabholkar sobre el SARS-CoV-2, el virus del COVID-19. Estudios interesantísimos. Lo que muestran es que la misma molécula que estabiliza la electricidad del cerebro desarma a los virus de maneras múltiples. Empecemos con el Zika. Vale. Pues mira, el estudio de Lee demuestra que el azul de metileno actúa como un inhibidor directo de la maquinaria de replicación viral. Virus como el Zika y el dengue dependen de enzimas específicas, unas proteasas que funcionan como tijeras moleculares. Tijeras, ok. Sí, el virus necesita estas tijeras para cortar sus propias proteínas y ensamblar nuevas copias de sí mismo. El azul de metileno interfiere físicamente con estas enzimas, o sea, traba las tijeras. Y no estamos hablando de pruebas básicas en una caja de Petri plana, ¿eh? El estudio de Lee hizo algo increíble. Sí, lo de los organoides. Exacto. Cultivaron organoides cerebrales en 3D. Básicamente, crearon mini estructuras cerebrales en el laboratorio que son tridimensionales y súper complejas. Ajá. El Zika es famoso por destruir tejido cerebral en desarrollo, causando microcefalia. Bueno, pues expusieron estos mini cerebros al Zika y el azul de metileno logró proteger la estructura celular y detener la infección. Y además, en pruebas con ratones, redujo masivamente la cantidad de virus en la sangre. Es que proteger un organoide en 3D es un salto monumental respecto a un cultivo celular tradicional, Sí, claro. porque demuestra que la molécula penetra capas de tejido y mantiene su eficacia antiviral sin ser tóxica para las neuronas sanas. ¡Wow! Pero la versatilidad antiviral del azul de metileno queda aún más expuesta cuando revisamos la literatura sobre el COVID-19. Entonces llega el SARS-CoV-2. ¿Cómo interviene el tinte contra un virus respiratorio tan complejo? Porque el estudio de Dabholkar no describe una sola acción, sino una especie de defensa en múltiples frentes, ¿no? Sí, es una defensa en cascada. Primero, recordemos que el virus busca entrar a la célula a través del lisosoma, que es, haz de cuenta, como el estómago celular. Ajá,
un ambiente muy ácido. Exacto, pues el azul de metileno se acumula ahí y, gracias a su habilidad para mover electrones y protones, eleva el pH. Al quitarle la acidez al entorno, el virus pierde la capacidad de fusionar su membrana con la nuestra. O sea, se queda atrapado en la puerta. Literalmente, no puede entrar. Pero a ver, supongamos que el virus es terco y de alguna manera logra saltarse esa barrera inicial. ¿Ahí termina la protección o qué pasa? No, en absoluto. Aquí entra otro mecanismo que es brillante. Actúa como un ionóforo de zinc. Ok, explícame eso. El zinc es un mineral letal para la maquinaria de copiado del ARN del coronavirus. Pero el zinc tiene un problema. No puede cruzar la membrana celular por sí solo. Necesita un transporte. Ajá. El azul de metileno envuelve al zinc. Lo cruza a través de las barreras celulares y lo suelta justo donde el virus está intentando replicarse, arruinando todo su proceso de fotocopiado. Básicamente le quita la tinta a la fotocopiadora del virus. Exactamente. ¡Qué buena imagen! Ahora, digamos que el virus ya causó daño y el sistema inmunológico del cuerpo entra en pánico absoluto, amenazando con lanzar esta famosa tormenta de citoquinas, esa inflamación pulmonar masiva que pues fue tan letal en la pandemia. Y ahí volvemos a su capacidad reguladora. En los macrófagos, que son nuestras células inmunes de choque, existe un receptor inflamatorio clave. Ajá. Al alterar el estrés oxidativo y mover electrones, el azul de metileno silencia la señal de alarma de ese receptor. Neutraliza la tormenta antes de que se forme. Y por si fuera poco, además bloquea la bradiquinina, que es otra molécula que inflama y rompe los vasos sanguíneos de los pulmones. Y aquí de verdad tengo que hacer una pausa analítica porque Gajestani y Davolkar mencionan medicamentos hiperavanzados y carísimos que se investigaron para frenar estas mismas cascadas inflamatorias. Sí, los biológicos. Fármacos cuyos nombres apenas se pueden pronunciar y que requieren cadenas de suministros globales súper complejas. Y sin embargo, la literatura sugiere que esta misma molécula azul, a una dosis bajísima y sumamente segura, interrumpe el ciclo vital del virus y apaga la inflamación letal, todo por unos cuantos centavos. ¿Así es? Desde una perspectiva puramente clínica, la elegancia de esta solución es abrumadora. Totalmente de acuerdo. Demuestra que la complejidad del problema no siempre requiere una solución igual de compleja, siempre y cuando la sustancia intervenga en el cuello de botella bioquímico correcto. Exacto. Y si su capacidad para alterar el entorno celular frena la replicación de un virus, el último estudio de nuestra tila demuestra que también puede frenar nuestra propia maquinaria genética cuando se vuelve en nuestra contra. Ya vimos el cerebro, la sangre y los virus. Pero el último estudio, que fue publicado por Zeng y Li en 2019, nos lleva al cartílago de nuestras rodillas. Sí, un cambio de escenario total. Y a un nivel que es casi de ingeniería epigenética. Estamos hablando de la osteoartritis. Durante décadas, hemos pensado que el desgaste de las articulaciones es solo mecánico. Ajá, por el uso. Como las llantas de un coche que se quedan sin dibujo por los kilómetros. Pero este estudio revela que hay un componente genético activo destruyendo el tejido. Sí, fíjate que la osteoartritis tiene un mediador celular muy agresivo. Hay una molécula de ARN, un ARN largo o no codificante, que en los pacientes con esta enfermedad se sobreexpresa. Ok. Para no complicarnos con la nomenclatura genética, imaginemos que este ARN es como un gerente corporativo tóxico dentro del cartílago. Me gusta la analogía. Cuando este gerente toma el control, emite órdenes constantes para generar inflamación e inducir la muerte de las células, que pues mantienen sano el cartílago. Entonces el desgaste no es solo fricción, es un suicidio celular coordinado. Tristemente sí. ¿Y qué hace el azul de metileno cuando entra en estas células articulares? Cambia la señalización epigenética. O sea, al reducir el estrés oxidativo en la mitocondria, altera el entorno de la célula al punto que reprime la expresión de este ARN tóxico. Lo silencia por completo. Básicamente lo despide de la empresa. Ándale, le quita el puesto. Y al callar a este gerente celular, ¿qué pasa con el resto de la cascada destructiva en la rodilla? Se detiene en seco, porque normalmente este ARN tóxico ordena la producción masiva de unas enzimas muy específicas. Estas enzimas actúan como tijeras moleculares que se dedican a cortar, picar y destruir el colágeno y la matriz del cartílago. ¡Ay, qué dolor! Sí.
Pero al suprimir la orden original a nivel del ARN, el azul de metileno asegura que esas tijeras moleculares nunca se fabriquen. La degradación se frena desde su origen genético. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, hagamos un recorrido rápido del viaje que acabamos de hacer en este análisis. Venga. Empezamos con la analogía de las cookies de una página web. Esta idea de un código sencillo que entra en sistema, evalúa el entorno y reescribe las reglas de operación base. Ajá. A través de todos estos estudios, hemos visto cómo el azul de metileno, utilizando el simple mecanismo de mover electrones de un lado a otro, actúa como esa llave maestra. Exacto. Optimiza la energía de un cerebro bipolar. Cierra las fugas vasculares en un choque anafiláctico mortal. Le cambia el pH y bloquea las puertas al COVID-19 y al Zika. Y llega hasta la epigenética de nuestras rodillas para apagar las señales de destrucción del cartílago. Todo eso. Es que está increíble, lo cual de verdad nos invita a una profunda reflexión sobre cómo hacemos ciencia médica hoy en día. Totalmente. Porque la industria farmacéutica invierte billones en diseñar terapias biológicas dirigidas con láser a receptores ultra específicos. Y ojo, esa innovación es innegablemente vital para el progreso. Claro, nadie le quita mérito. Sin embargo, a veces olvidamos la farmacología fundamental, olvidamos que la vida, en su nivel más primario, es una simple transferencia de electrones y energía. ¡Qué fuerte eso! Y cuando encuentras una molécula capaz de estabilizar esa transferencia basal, pues los efectos terapéuticos en cascada parecen magia, aunque sean pura bioquímica. Sí, a veces la solución más profunda no requiere mirar hacia el futuro, sino desempolvar el pasado con nuevos lentes. Y quiero dejar a quienes nos escuchan con esta imagen final en la cabeza, porque de verdad no me la puedo quitar. A ver. El azul de metileno no se descubrió en un laboratorio de alta tecnología intentando curar virus o la depresión. Fue sintetizado en el siglo XIX. Originalmente era un simple tinte textil. Sí, literal. Se creó para teñir pantalones de mezclilla y telas de azul. Tiempo después, los científicos notaron que teñía muy bien las bacterias para poder verlas en los microscopios básicos de la época. Un colorante industrial de la revolución textil. Nada más. Nada más. Y si un tinte para ropa, o sea, la sustancia más básica imaginable, esconde en su humilde estructura molecular la capacidad de estabilizar mitocondrias, bloquear choques sistémicos, frenar pandemias y reprogramar el ARN humano. Digo, ¿te deja pensando? Muchísimo. ¿Qué otras sustancias elementales, simples y completamente ignoradas, están en este mismo instante olvidadas en un frasco de vidrio en la repisa de algún laboratorio viejo? Exactamente. ¿Cuántas curas maestras para las enfermedades modernas ya existen juntando polvo, simplemente esperando a que alguien tenga la curiosidad suficiente para hacer la pregunta clínica correcta?